me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La predicación de Jesucristo, cuando leemos en Marcos capítulo 1, versículos 14 al 15, dice que Él predicaba el Evangelio del reino. Y junto con el Evangelio del reino, Él hablaba del arrepentimiento. Decía, el reino de los cielos se ha acercado. Decía, arrepentíos y creed al Evangelio. Cuando Jesucristo hablaba del reino de Dios, hablaba de un cambio, una era que iba a iniciar diferente, un tiempo diferente. Pero también hablaba en el reino, hermanos, usa la palabra metanoia o cambio de manera de pensar para hablar del arrepentimiento. Y cuando el Evangelio llega, tiene que haber un cambio de manera de pensar. Porque si queremos seguir con los mismos patrones o tomar patrones que no son del Evangelio, pues las cosas así no funcionan. Así que cuando Jesucristo predicaba el reino de Dios y hablaba del Evangelio, el Evangelio son buenas noticias acerca de la justicia y el amor de Dios para con la humanidad. Eso es Evangelio. Pero tiene que vivirse con un cambio de manera de pensar, porque el mensaje era ese: arrepentíos, cambien su manera de pensar, o la palabra metanoia, y creed, decía, al Evangelio, las buenas noticias. Entonces se requiere darle un giro a nuestra manera de pensar cuando se recibe el Evangelio. Y el apóstol Pablo aquí está hablando del Evangelio como un poder de Dios. Las palabras que inicia dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. La primera pregunta es, ¿por qué tenía Pablo de qué avergonzarse del Evangelio? Cuando leemos el libro de los Romanos, la carta a los Romanos está escrita a los creyentes que estaban en Roma. Y quiero recordarle que Roma era el centro del poder mundial. En aquel lugar había gente, había personas que estaban observando, que estaban viendo el mover del mundo, y desde ahí de Roma se llevaba todo. ¿Qué les ofrecía Pablo a todos ellos? Les ofrecía un judío que tuvo una muerte vergonzosa como un delincuente común, que fue crucificado. Y ellos estaban viendo a Roma, a un rey con esplendor, con glorias humanas, con legiones que lo apoyaban, mientras que él les está presentando un judío que es crucificado, que es muerto como el más vil y el más común de los criminales. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo, por eso no me avergüenzo del Evangelio. El apóstol Pablo conocía muy bien el poder de Dios y conocía muy bien el poder de Jesucristo y conocía a Jesucristo. Y aunque estaba en un lugar, a los destinatarios de esta carta en la ciudad de Roma, él está hablando de Dios mismo, que aunque tiene una muerte vergonzosa, que aunque tiene una muerte como un delincuente común, es el Hijo de Dios y es el Señor de señores. No me avergüenzo del Evangelio. Estaba escrita a gente que tenía por continuidad estar viendo el poderío, estar viendo situaciones de poder. Y el apóstol Pablo, él mismo habla a los corintios, en 1 Corintios capítulo 1, versículos 20 al 23, está hablando, dice que Dios ha trastornado la sabiduría de este siglo. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el entendido? Y está diciendo que unos buscan el poder, otros buscan el conocimiento, pero el apóstol Pablo sigue en su aseveración diciendo, no me avergüenzo aún con todo y eso del Evangelio. Qué entendible, qué comprensible puede ser para la mente humana cuando estamos comparando o queremos ver las cosas desde nuestra perspectiva de razonamiento. Queremos ver las cosas como el mundo las lleva. Los tiempos han pasado. Jesucristo viene y hace un parteaguas en la historia. Es antes de Cristo y después de Cristo. Jesucristo es el Señor de señores. Y cuando nos vamos a la historia un poquito, nos vamos a dar cuenta que el Evangelio es poder de Dios. Pablo no se avergüenza porque dice, porque es un poder para salvación. ¿Salvación de qué? Déjeme le digo, de todo. ¿Sí me está oyendo? De todo. Salvación de todo. Nos salva del veneno que puede generar un odio en nuestros corazones. Nos salva de quedar atados a adicciones de drogadicción. Nos salva de vivir vidas sin sentido. Nos salva de la eternidad en una consecuencia por causa del pecado. Y cuando yo veo la historia acerca del poder de Dios para salvación, la historia nos habla mucho acerca del poder del Evangelio. De tal manera, nosotros nos llamamos ¿cómo? ¿Cómo nos dice la gente allá afuera? Aleluyas. Ya nada más, ¿verdad? Ya no nos dice protestantes, ¿verdad que no? ¿No? Ya no. Era el término que se originó con Lutero por la protesta que hizo. Y de ahí surgió hacia todos aquellos que nos deslindamos de los dogmas de la religión antes de la Reforma. Estamos en ese grupo que se nos nombra protestantes. Y hemos perdido nuestra identidad, nos hemos devaluado con las modas, nos hemos devaluado con tantas cosas. El problema más serio que hay, hermanos, es
poder compaginar el evangelio, contextualizarlo con nuestra vida diaria. Pensamos que evangelio o religión es venir a la iglesia, levantar las manos, aplaudirlas y nada más. Pensamos que ser cristiano nada tiene que ver con lo que está sucediendo allá afuera. Los orígenes de la reforma, esa es nuestra identidad. La reforma, cuando pensamos en ella, nosotros estamos nada más creyendo que fue un asunto religioso o espiritual. Pero la reforma no se originó de esa manera, hermanos. El evangelio es poder de Dios para salvación. Lutero, Zwinglio, Farel, muchos lo entendieron, que el evangelio tiene trascendencia en una forma integral en todas las áreas de la vida del hombre. Y cuando la reforma surge, déjeme le doy un poquito de historia, había 4 factores que hacen que la reforma se detone. El primero de ellos era el político, que era lo que se vivía en aquel tiempo. Vamos a trasladarlo, a contextualizarlo en este tiempo. ¿Qué es lo que estamos viviendo en este tiempo? ¿Qué le viene a la mente cuando usted oye la palabra política? ¿Qué le viene? Leyes. Cuando surge la iglesia de la Reforma, la política que había era una política imperialista. Quien gobernaba aún sobre las monarquías era el papado. Y fue perdiendo en el siglo XIII y XIV, fue perdiendo poder el imperialismo, pero empezaron a surgir en el siglo XV y XVI pequeños nobles o señores feudales que fueron agarrando poder. En nosotros, hermanos, después de la revolución quedó la clase política de los militares. En su tiempo, ya en aquellos años, hubo un Fobaproa también, quebraron un banco que quedó después de la revolución. Todos pidieron préstamos y nadie pagó, pero eso ya es costumbre, es mal cultural nuestro. La clase política, militar, la clase acomodada es la clase beneficiada, y ahorita la única clase beneficiada y privilegiada es la clase política. En la época de Lutero, la única clase beneficiada eran los señores feudales. Ellos eran dueños de grandes extensiones y aún de los trabajadores que tenían. Y era una desigualdad la que se vivía, y había un abuso, una tiranía tremenda por parte del imperialismo religioso, de tal manera que cuando alguien quería tener un control total, iba y compraba en una simonía, compraba una posición cardenalicia, y entonces tenía un control económico sobre la gente de su feudo, tenía un control espiritual, porque nadie quería estar mal con los dogmas que había, y tenía un control también social. O sea, estaba tan clasificado, solamente había nobles y campesinos. El que nacía noble se moría. El que nacía campesino se moría. Es más, si un campesino vestía ropas nobles, lo echaban a la cárcel, porque no tenía el derecho de vestir ropas de noble. Entonces la reforma se va gestando en un problema político que había, en una situación que estaba de hartazgo también, de abuso. Y empieza la reforma a iniciarse, ahí empieza a gestarse. O sea que Lutero no nada más protesta contra la cuestión espiritual, lo que se vivía. La reforma trajo cambios en lo político, trajo cambios en lo económico, porque en aquel entonces solamente los señores feudales prestaban y tenían todo el tiempo al campesino amarrado, atado, a él y a su familia. Pero cuando llega la libertad y que se deja de tener el dominio del imperialismo religioso, los hombres tuvieron nuevas oportunidades, y la clase baja empezó a hacerse comerciante y surgió la clase media. Y entonces surge un capitalismo, vamos a llamarle solidario, moderado. Ahorita que hablaba de política, hay un libro que está basado precisamente en el inicio de la República de Platón, y cuando habla de política lo define como hacer el bien común para todos. O sea, no es la idea que tenemos nosotros. Nosotros cuando hablamos de política hablamos de corrupción, o sea, nos viene a la mente corrupción, abuso, impunidad, una serie de cosas. Pero realmente el origen de la política, que es Platón el que acuña el término y el que escribe un libro que así se llama La República de Platón, y él ubica y él define los roles de cada gobernante, cómo es. Y él está hablando de un bien, hacer un bien común para todos. Así es que desde ese punto de vista todos podemos hacer política, hermanos. Todos podemos buscar el bien común de todos. ¿Sí me está oyendo? No es un discurso político el que estoy hablando, hermano. Le dije que le voy a dar un poquito de historia. Parece, ¿verdad? Compañeros, no es eso. Tiene que ver en lo político, en lo socioeconómico. Empezaron a surgir nuevas oportunidades para la gente y empezó la clase media. Y con la clase media se le acabó el poderío a los señores feudales. Empieza un capitalismo. Se ha dicho que el capitalismo surge de la reforma, pero es un capitalismo moderado, no radical, no abusivo como el que vivimos ahora. ¿Me entiende? Es una cosa diferente. Así es que da nuevas oportunidades de economía y rompe el esquema social de señor feudal y campesino, y surge la clase media. En lo intelectual, los grupos reformadores crearon universidades, puesto que mucho tiempo el conocimiento estuvo vetado, los dogmas eran los que prevalecían y había oscuridad en el entendimiento de la gente. Y déjeme decirle que al gobierno le conviene que todos nosotros no seamos pensantes, que no tengamos el gusanillo de investigar, de conocer, de tratar de entender qué está pasando. Tenemos problemas fuertes, hermanos, porque como evangélicos nos hemos enclaustrado aquí nosotros, vivimos una vida como subcultura, vivimos
nosotros para nosotros y nos preguntamos qué podemos hacer con la situación que nos toca vivir. En aquel tiempo surgió una actitud en las masas de gente que se nombra nacionalismo. Hace unos días, creo que acá en Chihuahua, no sé si en Camargo, en qué parte, la gente de impotencia se hincó y empezó a cantar el himno nacional. Es un nacionalismo que, bueno, el nacionalismo le pega más fuerte a los que están fuera de México, ¿no? Allá en Estados Unidos que no pueden venir y oyen una canción de acá o México lindo y querido, oyen y se les salen las de cocodrilo. ¿Me entiende? Dicen que cuando se está de fuera y se escucha algo de acá en México, dicen se aprieta el corazón, dice, se apretuja. Es algo diferente. Ese es el nacionalismo. Y en la época de la Reforma surgió el nacionalismo también. Y eso ocasionó a que se acabara también la hegemonía que tenía el sistema religioso imperialista. Se acabó. Y empezaron los pueblos a tener una identidad propia y la Reforma ayudó mucho en ese sentido. Entonces, político, socioeconómico, intelectual, empezaron a informar y formar gentes. Nuestra educación informa, pero no forma. Muchos grupos evangélicos han hecho escuelas, han puesto escuelas privadas, pero a veces como que el propósito, la misión se olvida y nos desviamos. Hay una identidad, no sé, desconozco mucho, donde hay escuelas en Parral, en Torreón, hay escuelas, pero yo lo único que veo es que manejan cierto estatus, donde cierta gente es la que puede estar ahí, aunque sean las escuelas evangélicas. No sé qué tanto está informando, ¿verdad? Informa muy bien porque tienen buen nivel académico, pero información yo lo desconozco. El objetivo se pierde, es informar y formar. ¿Qué hizo la Reforma? Levantó escuelas, empezó a informar y empezó a formar. Y surge una generación de gente que empieza a vivir en una manera diferente. O sea, dieron un cambio a la sociedad, dieron un cambio a la economía, dieron un cambio a la política, dieron un cambio total. ¿Y qué dijéramos de lo espiritual también? Pero nosotros nada más tenemos lo espiritual, ¿dónde? En la mente. La Reforma, sí, Lutero y sus 99 tesis. Sí, protestó contra el clero por esto. Es todo lo que sabemos. Pero el efecto que tuvo en todas las áreas, Pablo está hablando del evangelio, que es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿Salvación de qué? De todo. La historia nos dice que los países que fueron afectados por la Reforma son los que tienen mejor nivel de vida, donde la gente tiene mejores oportunidades en proyectos de trabajo, puede salir adelante. Y los países que no estuvimos afectados por la Reforma somos los países donde hay más impunidad, donde hay más corrupción, donde se ven más detalles, las oportunidades se dan pocas. Pero yo creo que nosotros podemos tener una esperanza, hermanos, en el Señor, porque el evangelio es poder de Dios para salvación de todo, no solamente de lo espiritual, es poder de Dios para salvación. Así es que cuando pensemos nosotros con una mentalidad como creyentes, tenemos el problema de contextualizar, de vivir nuestro cristianismo en las realidades que nos toca estar viviendo en este tiempo. Hace un momento les preguntaba, ¿cómo están a los que iban llegando? Venimos aporreados. Pues no sé si por el gasolinazo, por la impunidad, el aire o por todo. No sé por qué sea, hermanos. Pero son los tiempos que nos toca estar viviendo. Pero el evangelio es poder de Dios para salvación. Cuando se habla del evangelio como una opción de cambio, cuando el evangelio se ve como un aspecto religioso, hermanos, chocamos. Pero cuando se ve como una solución social, ¿sí me entiende? ¿Por qué le hablo de una solución social? ¿Cuántos problemas en la sociedad tenemos? ¿Tenemos problemas de alcoholismo? ¿Tenemos problemas de drogadicción? ¿Nuestros jóvenes tenemos problemas de lesbianismo, de homosexualismo? ¿Y qué se está haciendo por ello? ¿Sabe que el evangelio es poder de Dios para salvación? Cuando la gente, hermanos, más ignorante o la gente religiosa nos ve, ya nos ve iguales, o sea, ya no hay mucha diferencia entre nosotros y los demás. Ya ahorita convivimos, somos de mente muy abierta, open mind, ¿verdad? Ya todo es normal. Pero la gente nos ve de esa manera, ya no hay ningún peligro. Pero anteriormente, o cuando usted se pone a hablar de Jesucristo y choca, la gente, o uno no quiere a veces agredir a la gente, pero tenemos que buscar la manera de darles un mensaje sin comprometer el mismo mensaje, ¿entiende? Y cuando la gente lo ve de esa manera, bueno, pues no queremos ni abrir la boca porque vamos a salir mal. Pero cuando usted presenta el evangelio como una solución social a los problemas que nos toca vivir, cuando usted como Pablo se levanta y dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, la gente tiene que ver las cosas desde un punto de vista diferente, hermano. ¿Cuál es el problema social que vivimos? Bueno, el evangelio es solución, porque es poder de Dios. Cuando empezamos a darnos cuenta que nosotros, a veces como iglesia, me preguntaban ¿qué hacemos ante la situación que hay ahorita en la actualidad? Sí, hay muchas cosas que hacer, hermano. Lo primero es informarnos bien de las cosas. Lo primero es entender y después empezar a orar y a trabajar por contextualizar qué podemos hacer nosotros como evangélicos. Le dije hace un momento cuando empezaba, o sea, no hay evangelio sin metanoia, sin cambio de manera de pensar. Pero nosotros nada más pensamos en el evangelio como una experiencia, y ya ni como una experiencia, ahora nada más como un conocimiento aquí mental, pero un conocimiento de lo básico, porque ese conocimiento no alcanza
alcanza a transformar nuestra manera de pensar. Nos quedamos estancados nada más en voy a la iglesia, hago ciertas cosas y nada más. Y lo que sucede a mi alrededor, lo que hay en mi entorno, sálvese quien pueda. ¿Así? Estoy tan ocupado en mis problemas que es una inercia, es como una corriente, un río que me lleva a lo que está pasando, todo lo que pasa en el país, lo que pasa a mi alrededor, en mi comunidad, lo que está pasando en mi sociedad, en mi tiempo, solamente me lleva como una corriente. Y yo ahí voy, porque ahí me llevan, pero no somos pensantes. Estamos tan ocupados en resolver a veces nuestra propia vida. ¿Sí me estoy yendo? El evangelio es poder de Dios, hermano, para todo, para salvación. Dígale al que está a su lado, si sabías que es poder de Dios el evangelio. Y usted contéstele con sinceridad, dígale, no. Traigo un perro que me anda ladrando y no sé qué hacer. Ya me trae. Pues el evangelio es poder de Dios. ¿Me estoy yendo? Yo creo que ocuparme de lo religioso en la reforma, usted lo sabe bien. La salvación anteriormente era por dogmas. La Biblia tenía que estar sujeta a los dogmas. Y llega Lutero y le da un giro a todo y la salvación es por fe. Y ahora los dogmas, si no se asientan en la palabra, fuera dogmas. ¿Me entiende? Antes no, si la palabra encajaba en el dogma, bien, y si no, sigue siendo el dogma. Ya no es así, hermanos. Desde Lutero para acá, mucha gente así lo tiene todavía, pero la realidad, la verdad no es así. El evangelio es poder de Dios. ¿Pero para quién? Para el que cree. Por eso decía Pablo, yo no me avergüenzo. Aunque presente a un judío que murió como el criminal más común, aunque sea tropezadero para muchos, aunque no lo entiendan, el mismo apóstol Pablo entendía, sabía, experimentaba, conocía que Jesucristo es una realidad y que transforma las vidas y que Él es Señor y es Rey de Reyes y toda potestad, todo poder le fue dado a Él, que ha transformado la historia, los pueblos han dado un giro, muchas cosas han cambiado. Pero le decía hace un momento, a veces no somos pensantes, no leemos un poco, no investigamos. Es una tristeza. Voy a los pueblos y muchas casas solas, pueblos sin niños ya, sin jóvenes. ¿Qué está pasando? No tendrá ninguna respuesta el evangelio. ¿Qué ha pasado? Si trae mejores opciones de vida, trae inspiración de vida el evangelio, ¿qué está pasando? Y cuando escucho las quejas y los lamentos, lo único que les digo, traigan menonitas y métanlos y verán cómo se levanta todo. El recurso lo tenemos. Evangelio sin metanoia, sin cambio de manera de pensar, no funciona, hermanos. Nosotros conocimos apenas la orilla del evangelio, ahí estamos. Pero nos hace falta tener un cambio más profundo, más radical con la palabra en nosotros. La Biblia habla mucho sobre el cambio. Dice que no andemos en la vanidad de nuestra mente, que transformemos nuestro entendimiento. ¿Me entiende? Él habla mucho sobre la verdad de Dios. Pablo nos recomienda una y otra vez, dice, que no andemos como andábamos anteriormente, como los gentiles, en la vanidad de nuestra mente, de nuestro entendimiento. Que andemos como es digno de la vocación a la que fuimos llamados, pero nosotros nos concretamos nada más aquí a la iglesia de lo religioso. Pero el evangelio es integral en todas las áreas. ¿Me entiende? Cuando el evangelio llega, trae un cambio, trae una mejoría. Le vuelvo a repetir, es el agente social que necesitamos, el evangelio. Cuando la palabra de Dios llega es algo diferente, hermano. En los mensajes anteriores hablábamos, el primer mensaje de año sobre Isaías 53, sobre propósitos y quién ha creído. La semana pasada hablábamos sobre verdades que tenemos que aceptar aunque no nos gusten. Y hoy seguimos en el ejercicio, hermanos, y tenemos que aprender que el evangelio es una buena noticia de la justicia, del amor de Dios para la humanidad en todas las áreas, pero que tiene que llevarse a cabo un cambio en nuestra manera de pensar. No es posible alcanzar las cosas como hemos estado caminando en nuestra manera de pensar. Es poder de Dios para el que cree. Cuando hablamos de la fe, hay 3 factores muy importantes que se comprometen con la fe. A veces pensamos que la fe es un asunto emocional. ¿Qué sentiste? Se me pusieron chinitos los ojos. El pelo, se me pararon los pelos de punta, ¿te fijaste? Sentí algo especial. Aquí se siente. ¿Qué se siente? La tierra que está haciendo ahorita. No estoy en contra de sentir la presencia de Dios. Sí, las emociones es parte de lo que se compromete con la fe. Bueno, hoy estamos hablando, hermanos, de cambios y de compromiso, ¿sí? De transformaciones y compromiso. Comprometerse con la fe, dice Pablo, esto es poder de Dios, pero solamente para el que cree. Sin distinción, judío, griego, gentil, quien sea, solamente es poder para el que cree. Lo primero que llega a nosotros cuando nosotros empezamos en la fe es que va a afectar primero nuestro entendimiento. La palabra llega y la fe viene, ¿por qué? Por el oír. Tenemos que recibir, tenemos que conocer la palabra, la promesa, tenemos que conocer la verdad cristocéntrica de la palabra. O sea, no puede salirse de la palabra el conocimiento que hay. Hay muchos ganchos que nos pueden atraer a la palabra, nuestras necesidades, pero debemos de tener cuidado que el conocimiento que adquirimos, que la palabra que llega realmente nos lleve a glorificar a Jesucristo, realmente nos lleve a entender las verdades centrales que son de salvación. En Dios no hay tiempo, a nosotros sí nos afecta el tiempo. En Dios es hablar de la eternidad, en nosotros no.
¿Me entiende? Así es que lo primero que se compromete es mi entendimiento. Conocí una verdad, entendí una verdad, pero las entendemos a medias, porque nada más las entendemos para recibir y para sentir bonito, las entendemos nada más para estar bien. Les decía yo a los muchachos ayer, les digo, ahorita hay un cambio. Anteriormente la gente decía, tenemos una duda, o sea, se filosofaba, se discutía sobre quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Dicen que un día estaba Kant, el filósofo, en Alemania, en un parque por ahí, y el policía lo miró muy sospechoso y fue y le dijo, oiga, ¿qué está haciendo? Tengo horas observándolo y usted está aquí. Ya era noche. ¿Quién es usted? Le dijo el filósofo, dijo, eso es lo que estoy tratando de averiguar. ¿Quién soy? Todavía existe la pregunta, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Déjeme decirle que eso ya no le interesa a la generación actual. ¿Quién soy? No me interesa. ¿A dónde vengo? Tampoco. A mí lo que me interesa es estar bien. Punto. Ese es lo nuevo de hoy. Antes, sí, para evangelizar, ¿te has preguntado de dónde venimos y a dónde vamos? Sí, del chango. Eran las respuestas, ¿verdad? Y nos entablábamos en discusiones ahí para comprobar que no. Y buscábamos argumentos científicos. Y, ahorita, de donde venga, ¿qué interesa? A mí me interesa estar bien, me interesan las cosas que estoy viviendo. ¿Cómo logro pasármela mejor sin el menor esfuerzo? Ese es el problema. Ya ahorita ya no. Así es que cuando nosotros estamos hablando del evangelio como el poder de Dios, es solamente para aquel que puede creer. Y afecta primero nuestro entendimiento. Llega una verdad, yo la recibo y tengo que tomarla como tal y creer en ella. Afecta nuestras emociones. Podemos descansar en el Señor. Tenemos que aventurarnos, tenemos que confiarle nuestra vida al Señor y tener esa paz, esa tranquilidad. Y afecta nuestra voluntad. Tenemos que aceptar y creer y comprometernos en una entrega al Señor. Esas tres cosas tiene la fe. Si nada más es emociones, ¿qué problema? Así es que un evangelio sin metanoia, sin cambio de manera de pensar, está incompleto. Arrepentimiento es cambio de manera de pensar. O sea, cambien su manera de pensar y reciban la justicia y el amor de Dios de las buenas noticias que es el evangelio. Nosotros necesitamos ese cambio de manera de pensar. Y sin ese cambio no hay nada. Necesitamos reconciliarnos con nuestros orígenes como protestantes. Necesitamos un cambio, necesitamos un compromiso en nuestra manera de pensar. Piensa, a lo mejor que estoy hablando muy ambiguo, muy generalizado. Vamos a hablar sobre economía. ¿Cómo podemos cambiar en la economía? ¿Asaltamos un banco? ¿Vamos a saquear los supermercados? ¿Vamos a parar las pipas de gasolina? Vamos a empezar ahí donde estamos sentados. ¿Cómo hacemos las cosas en las que tenemos habilidades y trabajamos? ¿Cómo hace usted las cosas para los demás y para usted? ¿Lleva esa palabra que se llama excelencia? ¿Cómo servimos? La Alemania de la posguerra, la gente regalaba horas extras de trabajo para que el país se levantara. ¿Me explico? ¿Cómo hacemos las cosas? Hay una serie de cosas. Tenemos fracturas por todos lados, hermanos. En la cuestión laboral, pero también en la cuestión del trabajador. ¿Cómo hacemos las cosas? La Biblia dice que las hagamos como para Dios y no como para los hombres. O sea, yo tengo que empezar por eso simple, cambiar mi manera de pensar. ¿Cómo voy a hacer las cosas? Ahí se va, palonra. Palonra decimos, eso es palonra, hermano. ¿Cómo lo vamos a hacer, hermano? Para Dios. Empezar por lo mínimo, por lo más pequeño, por lo que yo puedo hacer, por lo que está a mi mano. Legislativamente tenemos que empezar a orar, decirle, Señor, permite que el proceso que se está llevando se legalice para que se puedan dar cambios legales. Nuestra Constitución tiene candados que se pueden abrir para que se haga justicia en la cuestión política. ¿Me entiende? En la cuestión intelectual, nuestras universidades hablan mucho de humanismo. Nuestras universidades hablan de conceptos que son contrarios a la palabra de Dios. Cuando se habla del espíritu del anticristo, que ya está aquí, tiene que ver con el conocimiento. Está en las universidades todo lo que es contrario a Dios. Todo aquello que niega la deidad de Jesucristo, ese es el espíritu del anticristo. Y se mueve en nuestro humanismo, en nuestro sistema de conocimiento. En nuestras escuelas se enseña y nosotros no decimos nada. Nuestras escuelas solamente, le dije hace un momento, informan, no forman. ¿Me explico? Y tenemos un vacío tan fuerte existencial en nuestra sociedad. Estaba oyendo una joven que estaba diciendo, y lo decía como manera de mucha gracia y me dio compasión. Decía, cuando yo estudiaba, yo prefería comprar cerveza que comida. Y me amarraba, dice, la tripa. Pero la cerveza, dice, no me faltaba. Y lo decía como si fuera una gracia. Y pensé, yo dije, no sé qué profesión tenga esta joven. Y seguía tomando y dice, yo todos los días pensé, yo dije, si es doctor, no me gustaría estar en sus manos, que va a andar alcoholizada. Cualquiera que sea su profesión, o sea, es un problema. Pero en nuestras escuelas eso es lo que promueven, eso es lo que hacen. Más que formar, nada más es informar. Bueno, en este momento yo no tengo soluciones de todas, yo soy sincero. Pero sí quiero marcarle
factores en los que tenemos que empezar a hacernos pensantes. Tenemos que empezar a orar y a buscar caminos viables. Al menos desde donde estoy, como le dije hace un momento, en lo económico, al menos puedo empezar a hacer con excelencia lo que me toca hacer. ¿Me explico? Fox fue el que le decía al presidente de Estados Unidos, decía, aquí tenemos mano de obra, pero barata, lo que quieras, vamos. Como si fuéramos ganado, ¿no? Nos ofrecía. Y sí, mano de obra barata, alguna bien calificada, otra no muy calificada, pero el que va al otro país enseña a trabajar bien, porque si no trabaja bien, no la arma. Nomás aquí en México se vale de todo, ¿verdad? O sea, tenemos que cambiar, una metanoia, un cambio de manera de pensar tiene que ocurrir en nosotros, y el evangelio hace eso, ¿me entiende? ¿Qué hablaríamos nosotros en lo espiritual? ¿Cuántas situaciones inconclusas manejamos en nosotros? ¿Cuánto trabajamos en ellas? ¿Las tenemos ahí adormecidas o estamos debatiéndonos por salir de esas situaciones inconclusas? Al menos yo tengo que reconocer que hay situaciones inconclusas que yo tengo que aterrizar. Yo creo que es el inicio, reconocer. Pero cuando usted dice, no, yo estoy bien, no pasa nada, hermano, todo, mire, yo sirvo a Cristo, estoy aquí haciendo su voluntad. No, yo le echo ganas, hermano, yo aquí estoy para todo lo que el Señor me diga. Yo digo, no tengo mucha esperanza aquí. Pero cuando usted dice, sí, hay situaciones en las que tengo que presentarlas y soy consciente de ellas y las acepto, y tengo que estar trabajando y tengo que llevarlas al Señor y tengo que estar con un cambio de manera de pensar para poder enfrentar aquello. Romanos 12:2 dice, no tomes la forma de la gente de este tiempo. Cambia, transforma tu entendimiento, renuévalo, y entonces vas a conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No dice siéntelo. Hablando de economía, hay una verdad a medias cuando se habla de la prosperidad. Dios quiere que todos seamos prósperos, estoy de acuerdo, dice la Biblia. Pero cuando se habla de la doctrina de la prosperidad, se enfoca al creyente a que sea próspero y tenga mucho, pero sin un compromiso social. La Biblia establece un principio: dad. O sea, yo nada más quiero que Dios me prospere a mí, pero no estoy comprometido con ninguna labor social. El viernes les decía, cuando dan oportunidades, sé que hay muchos viejitos que están ahí sin almorzar, mucha gente ya mayor. ¿Por qué no hacer un rol allá cada 2 meses o no sé cada cuándo? Y que se prepare, aunque sea una olla de café sin azúcar para los que son diabéticos y por ahí algún endulzante para los que no lo son. Que se les lleve, no sé, una galleta, algo, y se les dé. Es una labor social. Allá está la canasta de la despensa. ¿Cuántos de ustedes saben qué se hace? ¿No tienen una bolsa de sopa que les sobra, hermanos? Pero como tenemos tan poca conciencia social, no, yo voy a la iglesia, soy muy práctico. Yo me voy a la iglesia y a lo que voy. Yo voy a alabar a Dios y voy con el corazón, porque cuando no lo siento tampoco voy. Lo siento, ¿entiende? Tenemos que ir cambiando nuestra manera. ¿Qué dijéramos en lo espiritual? ¿Cuál es nuestro nivel de compromiso en lo espiritual, hermanos? ¿Usted reconoce que hay situaciones en las que Dios tiene que estar trabajando continuamente en nuestras vidas? Yo tengo que ser consciente y decirle, Señor, estoy hasta el cuello, necesito que este barro a lo mejor lo amases, lo quiebres. Yo necesito que hagas algo, pero no se trata de un sentir, se trata de ir recibiendo las verdades y cambiar nuestro entendimiento con la palabra. Se trata de exponernos al toque de Dios, a la presencia de Dios. El evangelio se revela en fe y para fe en la justicia de Dios. Es a través de la fe, es a través de recibir esas verdades, de ir cambiando esta manera de pensar. Dios va teniendo un trato también con cada uno de nosotros y empezamos a entender y a conocer de fe y para fe, y se va mostrando la justicia de Dios y el amor de Dios en nuestras vidas. Pero hay algo muy importante, hermano, que nosotros hemos concretado nada más la vida cristiana aquí en la iglesia cuando hablamos de las cosas espirituales. Y bueno, si lo concretáramos nada más aquí, tendríamos que hablar de nuestro nivel de compromiso, de cómo elevarlo. ¿Cómo empezaríamos? ¿Por dónde empezaríamos? Tenemos que empezar en la cuestión espiritual. ¿Cómo puedo elevar mi nivel de compromiso? Por algo muy simple. ¿A qué horas llego aquí a la iglesia? ¿Sí me están oyendo? Aquella hermanita que venía un día me dijo, llegó la primera vez, se sentó aquí donde estoy, dice, ¿y los santos? Me dijo, ¿no hay santos? Sí, le dije, pero llegan tarde. Cada domingo le dije, ahorita llegan. Y se quedó así sorprendida. ¿Cómo elevamos nuestro nivel de compromiso? Hay una escuela dominical, hay un culto, hay una alabanza. ¿Cómo elevarlo? Estamos en una celebraciones desde escuela dominical, alabanza y predicación, ministración. Le dijeron a un niño, a ver, ¿cuál es la diferencia entre alabanza y adoración? Dijo, mira, la alabanza es los cantos rápidos y adoración son los que son lentecitos. Ese es el concepto que tenía el niño. Y usted tiene un concepto, no, el culto es de cuando empieza la alabanza. Es un error, hermano. Ese es un día de celebración para Dios. Y desde que empieza la palabra, y luego nos quejamos, ¿verdad? ¿Por qué hay bancas solas, pastor? ¿Cuál es el nivel de compromiso que compartimos, hermano? Y luego lo que es peor, la gente nueva que llega también, ya se la aprendieron también, ¿verdad? No, a ver,
No, a la 1 empezamos, ahí empieza la alabanza. Oye, pero es con Mical. No, es que yo voy al culto. Un cambio de manera, la economía, nuestra vida espiritual, ¿sí? En la educación, tenemos que ser gente pensante. El evangelio llega y transforma, hermanos. Se revela en fe y para fe la justicia de Dios. Y termina diciendo, y el justo por su fe vivirá. El justo por su fe, usted va a ir diciéndose, pues ¿de qué nos habló el hermano? Estaba muy político ahora. Y si usted puso un poco más atención, nos habló de historia, ahí nos habló de la reforma. Y si usted todavía es más espiritual, va a decir, no, sí, el justo por la fe vivirá. Yo por eso ando en fe. Es poder de Dios, ¿para quién? Para el que cree. Creer es un compromiso con nuestras emociones, con nuestro entendimiento y nuestra voluntad. El evangelio sin cambio de manera de pensar, sin arrepentimiento, metanoia, está incompleto. Cuando alguien en la escuela es durito de cabeza, dicen, es que no me entra. No somos duros de cabeza, no somos duros de corazón. Es que no me entra la palabra, esta verdad, no, por más. Es la verdad. No es que seamos duros de cabeza. En el evangelio no hay duros de cabeza, hermanos. Estamos los duros de corazón, pero no de cabeza. ¿A quién no le interesa que Dios le haga un bien? Recuerdo aquel niño que lloraba y yo le decía, cállate, cállate. ¿Quieres un dulce? Dejaba de llorar. ¿Quiere que Dios le haga un bien? Claro, pero hay que creer. Es todo. Recibir. No hay duros de cabeza, solo duros de corazón. Es la dureza de corazón. Es que yo no entiendo, hermano, ¿por qué hay que hacer eso? ¿Cómo que no entiende? ¿Por qué no somos sinceros? ¿Por qué no decimos, en mi dureza de corazón me cuesta trabajo aceptar esto? Pues es la verdad, es nuestra realidad. Ahorita, hermanos, estamos viviendo una situación en el país difícil. La propuesta que tenemos es el evangelio. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para el que cree, judío, griego, quien sea. No estoy dando soluciones. El hermano dijo que no, hermano, nos falta mucho. Yo lo único que quiero es que usted entienda que hay un detonante y que hay factores que nos están afectando y hay factores en los cuales tenemos que orar y tenemos que empezar por algo. No quiera irse hasta hacer mítines. No, vamos a empezar. Pero sí hay que estar orando, Señor, que esto se lleve en un proceso legal y que entonces toda manifestación sí presione y que podamos tener cambios. Esto se estaba detonando de hace muchos años y como que ahorita se ha detonado. Hemos orado por años, Señor, bendice a México, Señor, salva a México. No sé cuántas cosas tengan que voltearse de cabeza para que reaccionemos, para que oremos, para que busquemos a Dios, para que cambiemos nuestra manera de pensar como mexicanos, como creyentes, como evangélicos. No sé cuántas cosas Dios tenga que hacer con nosotros. ¿Me entiende? No todos tenemos la misma idea de producción, no todos tenemos la misma disposición de hacer las cosas con excelencia, no todos tenemos la misma disposición de hacerle un bien. Eso es política, buscar el bien común de todos. Y en ese sentido todos podemos hacer y debemos hacer política, que es como lo define Platón en su libro La República, que es política, es hacer o buscar el bien común de todos. Pero necesitamos decir, bueno, aquí estoy parado, tengo este problema, Señor. Tu evangelio es poder. ¿Para quién? Para el que cree, nada más. Para el que no quiere aceptar las verdades, para el que no quiere ejercitarse en un cambio de manera de pensar, no. Es poder de Dios, pero para el que cree.